¿En qué estado encontró a la institución policial? Debo decir que estuve casi 4 años fuera de la institución, físicamente, aunque no en la estructura. Entonces hubo muchas cosas que se hicieron estos 4 años que no conocíamos. Tuve 2 años y medio, 2 años como agregado policial en Washington y me quedé año y medio más porque no tenía asignación en la institución. Entonces nos quedamos por allá. ¿Qué encontramos? Bueno, primero nos encontramos con una ley nefasta, ¿verdad? Una ley que afecta todavía a la institucionalidad de la Policía Nacional, porque teníamos una figura de un ministro director. Por lo tanto, el director general de la policía era decorativo. No porque ellos quisiesen, sino porque si usted mira la ley orgánica, se llama Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Y las secretarías de Estado están regidas por la Ley de Administración Pública. Cada institución como esta tiene una ley orgánica. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad no debería tenerla. Entonces, ese era un instrumento legal de maniatar a la institución policial por diferentes cosas. Por ejemplo, una estrategia para maniatar a la Policía Nacional fue la depuración. A través de la depuración, donde se fue el 35% de la fuerza, ojo, algunos tenían que haberse ido, pero ya existen los mecanismos legales para hacerlo. Pero en ese 35% perdimos muchísima experiencia. Se fueron funcionarios policiales muy buenos, con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y la experiencia solo se recupera con tiempo, no hay otra forma de recuperarla. Entonces, aparte de perder el 35% de nuestra fuerza, perdemos 10, 15 o 20 años de experiencia de muchos funcionarios policiales. Por lo que el crecimiento institucional de 3 años después, o sea, esa pérdida física de 3.500 miembros, nos tardamos 4 años en recuperarla. No sé si me estoy dando a entender, o sea, ese fue un gran daño a la policía, pero a la sociedad, porque al final quien se ve afectado es la sociedad. Entonces nos encontramos con una ley nefasta, quitaba todas las responsabilidades y todas las atribuciones de un director general. Nos encontramos con la sorpresa también, en base a esa ley, que tenemos un director de educación policial, pero no tenemos un rector de la universidad, de una universidad que tiene más de 25 años. Entonces había un montón de disposiciones ahí que afectan mucho. El ambiente laboral en que se podría desempeñar nuestros funcionarios policiales afecta mucho también la moral. Nos encontramos, por ejemplo, en la ley de la carrera policial, faltas como la pérdida de la identificación policial, que usted la puede perder en cualquier momento, porque esto solo va ensamblado, y la sanción era la baja, el despido. Se encontraron algunas fortalezas, digamos, porque se crearon algunas otras escuelas de formación, toda la estructura física, institucional, o sea, nuevos edificios, que el tiempo nos dirá si están adecuadamente construidos, aunque a pesar de ser nuevos, nosotros estamos atendiendo a la gente y alojamos a nuestros funcionarios policiales en instalaciones policiales construidas para varones. Tenemos el 17% de nuestro personal que son funcionarias policiales mujeres. Tenemos que ver entonces en nuestro plan estratégico institucional de desarrollo la armonización de nuestras instalaciones para albergar las mujeres que ya están en nuestra institución, más las que van a venir, porque nuestro objetivo es, sin entrar ahí en contradicción de cuánto debería ser el porcentaje, pero ahorita el 17%, esperamos que sea un 30 o 35% de la fuerza. Lo ideal sería el 50%, pero ninguna policía del mundo está constituida así. Nos encontramos con una baja moral en nuestra escala básica, porque la hemos descuidado por años. La escala de oficiales está por acá, y tampoco es que está muy bien, y la escala básica está muy por debajo. Siempre el tema salarial va a salir por ahí. Hay que ver el asunto de las asignaciones que están fuera de sus casas, aunque es un problema complejo, porque Honduras tiene 4 departamentos productores de policía, que son La Paz, Intibucá, El Paraíso y Choluteca, mayormente. Pero son 18 de los departamentos del país, o sea que tenemos que distribuirlo, pero hay que buscar intentar también armonizar o dejarlo cerca o ver cómo se les arregla a ellos su rol de salida. Había hay todavía muchas necesidades básicas insatisfechas con ellos, que se arreglan con comunicaciones y cosas como eso.
Entonces estamos intentando trabajar eso. Otro gravísimo problema que tenemos es los esquemas mentales de nuestros funcionarios policiales en el uso de la fuerza. Ese problema tenemos que arreglarlo de dos maneras: actualizando, actualizando nuestro manual de uso de la fuerza, por un lado, capacitando a nuestros funcionarios policiales para borrar o quitar o remover los esquemas mentales del uso de la fuerza. Esta Policía Nacional que encontramos en un desalojo, lo primero eran bombas lacrimógenas, toletes o fusiles. Y eso es algo impensable. Aunque la legislación lo permite, está establecido y está arreglado los momentos en que tenemos que hacer eso como funcionarios policiales, como institución policial. Y va a haber un determinado momento que se tiene que utilizar, pero siguiendo la normativa vigente, establecida, siguiendo los parámetros de la manera de uso de la fuerza, siguiendo las líneas de las Naciones Unidas. Eso lo perdimos. O sea, de hecho, los jefes policiales que no utilizaban la fuerza indiscriminada eran amenazados con su relevo, con despido. Por eso teníamos una comisión depuradora. Ese era el trasfondo de la comisión depuradora. A pesar de que sabemos de que es necesario que la Policía Nacional permanezca permanentemente en un sistema de depuración, que más adelante, creo que por ahí está la pregunta, lo vamos a abordar. Entonces debemos de trabajar en eso, porque el funcionario policial, por concepción, es un amigo de la ciudadanía, es un amigo del pueblo. Por primera vez en la historia del país, un policía, Ramón Savillón, está al frente de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué significa esto para esta institución? Si vamos a hablar de seguridad ciudadana, tenemos que hablar con policías y con expertos en el tema. Es cuestión de ciencia. Obviamente, esto nos hace mucho más fácil la función, porque no tenemos que enseñarle a alguien, de decirle cuál es nuestro trabajo. Ese alguien ya es un experto, ya sabe qué medidas tomar, tiene una fundamentación científica de su trabajo, ya sabe qué estrategias implementar. Entonces nos hace mucho más fácil todo a nosotros como funcionarios policiales, y para desarrollar también la institucionalidad propia de nuestra Policía Nacional y la atención que se le debe brindar a la ciudadanía. ¿La Policía Nacional ha sufrido un proceso de remilitarización en los últimos años? Totalmente de acuerdo. Fíjese, el policía, en su independencia de actuación, un agente o un policía de escala básica, en sus funciones, no va a tener ningún problema, o no debería tener ningún problema en requerir a un superior. Digo, pues estamos hablando de militarización, no digamos un ciudadano común y corriente. Pero cuando se jerarquiza todo, más allá de la función policial, es muy difícil. Está el caso muy conocido del general Osorio, que él detuvo una patrulla de unos militares que habían asesinado a una persona. Y fue separado de la institución diciéndole que estaba afectando la política de seguridad del presidente Hernández. Entonces eso es gravísimo. Además, fíjese que en los estudios de mi doctorado en ciencia política, fue un estudio de políticas públicas en materia de seguridad. Y solo hay, de acuerdo a ciertos conceptos y ciertos requisitos, una de las condiciones, son varias, una de las condiciones de que una política pública sea considerada como tal es que sobreviva al menos a 2 gobiernos. Y solo hay 2 estrategias que reúnen esas condiciones. 1, el policiamiento comunitario, y 2, la remilitarización o la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana. Y así era la realidad. Y sí, y no solo un proceso de remilitarización de la policía, va más allá, es un proceso de remilitarización o militarización de la sociedad en general. ¿Cuál es su valoración sobre la Policía Militar del orden público? Es que fue una estrategia más, para hacer esto. Y yo iría más allá de la Policía Militar. Muy poca gente habla de Fusina. Fusina, en buen español, es la paralela que se creó a la Policía Nacional. Hay un gravísimo error. El Estado no puede estar atacando al Estado. Pero como existen ciertas agendas que se deben de mantener o se deben diseñar para mantener la beligerancia o mantener en el poder algunas instituciones, se crean cosas como esas. La Constitución de la República ya, digamos, delimita las funciones de sus instituciones. Y en todos los países del mundo sabemos que Fuerzas Armadas es en el caso de Honduras,
resguarda la soberanía nacional y la alternabilidad en el poder, por un lado, y todo lo que tenía que ver con la seguridad interior del país corresponde o seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional. Fusina fue una paralela a la Policía Nacional. Se crearon regiones de Fusina, se crearon departamentales de Fusina. Todas las actividades de la Policía Nacional positivas iban enmarcadas en Fusina. Todas las actividades de la Policía Nacional negativas iban para la Comisión Depuradora. Entonces, la policía se maniató. La policía al final fue víctima de esta estrategia. De una estrategia maquiavélica, podemos decir, para capturar y para, sí, literalmente capturar el Estado de Honduras y sus instituciones. Exdirectores de la policía han sido acusados por colaborar con el narcotráfico. ¿El crimen organizado y la corrupción ha sido sistemática en la policía? Insisto, es más allá, no es adentro de la Policía Nacional. Fíjese que usted en la sociedad y en los medios de comunicación de Honduras puede hablar sin ningún problema de un tema de corrupción en la policía. Esa es la única institución que usted puede hablar de corrupción. En ningún otro lado puede hablar abiertamente, solo ahí. Por lo tanto, lo que usted me pregunta va orientado en eso. Y no es exclusivo de la Policía Nacional. Así se mediatizó. O sea, sí, y lo sabemos. De hecho, acabamos de capturar al general Juan Carlos Bonilla Valladares. Eso demuestra nuestra disposición para actuar en el cumplimiento de las órdenes emanadas de los tribunales competentes y también para investigar lo que debemos de investigar. Recuerde que aquí, bueno, hace unos días se capturó el presidente de la República, hace unos años se capturó a su hermano y en Honduras no había ninguna investigación al respecto. Entonces, no era un problema de policía, era un problema del Estado. En los próximos meses, que salgan a la luz otros casos, nos vamos a dar cuenta de que no es exclusividad de la Policía Nacional. La intención mía con esta aclaración es demostrar la hipótesis de la cooptación del Estado y sus instituciones en pro del crimen organizado. ¿Se refiere a las 4 solicitudes de extradición que se han mencionado últimamente? Se ha especulado mucho, no son 4, son más, son mucho más que esas, las que han venido y las que vienen. Entonces se especula mucho con los nombres, obviamente no vamos a revelar ningún nombre, pero a medida que se vayan realizando las capturas, la ciudadanía se va a ir dando cuenta. Mire, ese es un proceso propio también de rendición de cuentas, lo que estamos haciendo acá. Nosotros, bueno, tenemos un mes de estar al frente, como todo el gobierno, y la orden de captura del expresidente Hernández se realizó de inmediato, en el acto. La orden de captura contra Juan Carlos Bonilla Valladares, nosotros tuvimos conocimiento hace apenas unos 12 días, 15 ya, se capturó, lo encontramos el sábado de la semana pasada y el miércoles realizamos su captura. Eso demuestra que la Policía Nacional está anuente a cumplir las órdenes emanadas de autoridad competente y es un acto de transparencia también y de rendición de cuentas. ¿En Honduras se ha montado un narcoestado? Definitivamente es así. E insisto, las acciones que vienen en las próximas semanas y próximos meses lo van a demostrar. El Estado fue maniatado, sus instituciones fueron cooptadas, fueron colocadas piezas claves para mantener esta estructura, piezas claves que están por ahí vigentes y que están armando algunas estrategias para conseguir que la estrategia de seguridad ciudadana de nuestra presidenta y su plan de gobierno fracasen. Porque estamos hablando de mucha plata que hay de por medio, estamos hablando de muchísimos intereses. El crimen es una industria grande, enorme, multimillonaria y que ahorita que se siente amenazada van a hacer ciertas acciones para intentar colocar algunas piezas claves como ha sucedido en el pasado. Al enfrentarse a este sistema de crimen organizado, ¿usted corre riesgos? Siempre corremos riesgo todas las autoridades de las instituciones, y tampoco de ahora. Yo tengo 33 años de ser policía. Lo que pasa es que el riesgo era gradual. A veces se nos asignaba en alguna ciudad o algún barrio o cierto sector de la ciudad, había un cierto nivel de riesgo. Obviamente, esto ha crecido por el cargo que ahora ostentamos, pero no se debe interpretar como una persona, sino que es una institucionalidad. Hablamos del señor secretario de Estado, hablamos de los 2 subsecretarios de Estado, hablamos de su servidor, del subdirector general de la Policía Nacional, de todo el director estratégico que está ahí, de los directores nacionales. Fíjese que
de las personas que conformamos el alto mando policial, que somos alrededor de 18, el 90% no estábamos en esos niveles de cargo y de dirección. Eso le dice usted mucho. En los últimos 4 años usted vivió en el extranjero. ¿A qué se debió? En el 2017, después de la crisis política, o durante la crisis política, yo me desempeñaba como director de la policía comunitaria y reclamábamos permanentemente a lo interior de ese directorio de la Policía Nacional, de ese nivel de alto mando policial, las acciones que se estaban realizando violatorias a los derechos humanos de las personas que se estaban manifestando pacíficamente. Fuimos apartados del mando, solicitamos nuestra baja y se nos envió a Washington como agregados policiales. Ya estuvimos 2 años. Cuando empezó la pandemia nos dijeron que nos regresásemos. Venimos algunos meses después porque estaban cerrados los aeropuertos, y cuando regresamos no teníamos asignación. Se nos dio, legalmente debemos de tener un acuerdo, se nos dio ese acuerdo, pero era un cargo que no existía. Logramos recabar alguna información y sabíamos que estábamos en riesgo, entonces decidimos retornar a Estados Unidos por la seguridad nuestra y de nuestra familia. De hecho, mi familia permanece allá y solo su servidor está acá. ¿Así va a ser los próximos 3 años? Así va a ser. Esos son los riesgos y son, digamos, más allá de los riesgos, son los sacrificios que un funcionario policial debe de asumir en un momento histórico como este. Porque este momento en la historia reciente de Honduras no se da. ¿Qué considera que debe continuar de la gestión o administración pasada? No, fíjese que, y no solo la policía, la institucionalidad del Estado está ahí, está viva. Porque vemos muchas personas, y no solo en la Policía Nacional, que hacemos carrera. Hay muchas cosas buenas. Le voy a contar esto, me voy a adelantar con lo del proceso de depuración. Nosotros hemos pasado por 7 procesos de depuración. Otra estrategia de política pública, aparte que yo la mencioné, que era la policía comunitaria, la militarización de la policía, sería mantener permanentemente la policía en depuración con procesos externos, porque siempre están tocando intereses. El primer proceso de depuración, hay proceso de depuración parcial y proceso de depuración total. El primer proceso de depuración parcial fue cuando se descubrieron los escándalos de la antigua DNI, la policía política del momento, que tuvo mucho que ver en los desaparecidos en los años 80. Entonces se desapareció esta policía y se creó la Dirección de Investigación Criminal adscrita al Ministerio Público. Esa fue la primera depuración parcial. ¿Por qué parcial? Porque solo afectó una dirección nacional de la Policía Nacional, no todas las direcciones. El segundo proceso de depuración total fue cuando de Fuerza de Seguridad Pública pasamos a Policía Nacional. Entonces hay muchos funcionarios que no llenaron los requisitos, vacaron, dejaron sus cargos y no pasaron a la nueva Policía Nacional. Ese fue entre 96 y 98. Hubo una comisión interventora y una comisión de transición. Del 98, que ya se crea la Policía Nacional en sí y entra en funciones la Secretaría de Seguridad, el 91 hay un nuevo proceso de depuración en la época de Gautama Fonseca. Fue el último año del presidente Carlos Flores. De hecho, los asesores del abogado Fonseca eran militares. Entonces se ordenó esa depuración. Demandas que todavía están viniendo en contra del Estado hondureño para mucha gente que se despachó sin hacer el debido proceso. Posteriormente, en ese mismo periodo del 98-2001 hubo otro proceso de depuración parcial, que fue cuando pasó la Policía de Hacienda a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación. El siguiente proceso general, digamos, fue la administración del general Bonilla, donde se le dieron todos los instrumentos, pero él no la ejecutó, no sabemos por qué razón, pero no la ejecutó, le dieron plenos poderes al director general de la Policía Nacional. De ahí hubo otro proceso de depuración parcial en la administración de Arturo Corrales Álvarez, que fue contra la Dirección General de Investigación Criminal, que pasó a llamarse Dirección Policial de Investigación, y también están llegando ahorita las demandas judiciales de su reintegro, sentencias judiciales. Y finalmente la depuración que todo el mundo conoce, que fue desde 2006 hasta hace poco, donde se fue el 35% de la fuerza. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque a pesar de todo eso, la institución policial es fuerte. Desarrollamos una resiliencia institucional a todos esos procesos externos de intervención. Ojo, con esto no quiero decir de que no tengamos problemas de corrupción en la Policía Nacional.
Sí, tenemos problemas de corrupción. Sí, tenemos problemas de infiltración del crimen organizado. Tenemos miembros de nuestra institución policial que pertenecen a unas bandas y tenemos miembros de nuestra institución policial que son afines a algunas pandillas y tenemos miembros de nuestra institución policial que trabajan para algunos carteles del narcotráfico. Eso no lo vamos a negar, pero lo vamos a combatir con los instrumentos que nosotros tenemos. No es posible que una institución que sea la responsable de la seguridad ciudadana y la Constitución de la República y todo su ordenamiento jurídico nos dé las herramientas necesarias, digamos que somos incompetentes para capturar a los delincuentes uniformados que tenemos dentro de la institución. Eso es inconcebible. ¿No es necesario iniciar otro proceso de depuración policial? No, no es necesario. Lo que pasa es que no ha habido voluntad para cumplirlo, y dos, siempre ha habido un interés de permanecer a la Policía Nacional, mantenerla en zozobra. Siempre ha sido así, para que otras instituciones asuman funciones que la Constitución de la República no se las da. ¿Y qué hacer con estos sectores infiltrados dentro de la Policía Nacional? ¿Cómo pueden ustedes depurar a lo interno? No los vamos a combatir, simple y sencillamente el que está metido en el crimen organizado se debe investigar y se debe capturar y poner en orden de los tribunales competentes y a la par desarrollar el proceso administrativo que nuestras leyes ya lo establecen. No ocupamos un ordenamiento jurídico especial por un lado, pero por otro lado debemos de investigar muy bien estos casos para que vayan muy bien fundamentados y no vengan las posteriores demandas para nosotros. Pero fíjese usted lo que le estoy diciendo, todo el problema de narcotráfico, todo el problema de infiltración, y no lo podemos despachar, pero sí puede despachar al que pierde esta chapa. Ahí ustedes pueden hacer los análisis correspondientes. ¿Es real la reducción de la tasa de homicidios en los últimos años? Mire, la reducción es real. Hay un debate de que la tasa hay puntos más, puntos menos. Desgraciadamente hablamos así, no tiene que hablarse porque estamos hablando de personas que fallecieron. Y desgraciadamente para medir a un país en materia de violencia y criminalidad hablamos de tasa de homicidios, cuando hay un montón de factores y condiciones que afectan la problemática de violencia y criminalidad más allá del homicidio. Porque el homicidio nos afecta mucho, pero nos afecta mucho más el crimen común. Inclusive aún más que el crimen organizado, aunque el crimen organizado ha atacado a esferas del poder y nos afecta a todos. Criminológicamente hablando, o en estrategias de política pública en materia de seguridad, vimos un descenso pronunciado, creo que el 2016, si mal no recuerdo. Entonces, como experto en el tema, usted piensa a ver qué cambió ese año para ese descenso. Y fue el control de las cárceles con las nuevas cárceles. Porque desde las cárceles se ordenan muchos delitos como el sicariato y especialmente como la extorsión. En este momento, la extorsión nos está causando muchísimos problemas. Y más, estamos investigando una estrategia por ahí donde se está levantando mucho, están apareciendo ciertos grupos que no los teníamos hace más de un mes en el tema de extradición, de extorsión. Existen las instituciones con un montón de instrumentos técnicos y jurídicos y no se aplican. En los próximos días que la Policía Nacional asuma la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, nos vamos a dar cuenta que está sucediendo. Le digo qué pasó en ese 2016. Bueno, fíjese que a pesar de la exposición mediática en estos momentos de la violencia, que es muy alta, febrero cerramos con 55 homicidios menos que febrero del año pasado. Llevamos en apenas estos días 20 homicidios menos que en marzo del año pasado. Pero en enero, que no estábamos nosotros, hubo 70 homicidios más que el año pasado. En fin, lo que les estoy diciendo es que en este mes, con una nueva estructura del directorio policial, en este mes con una nueva estructura de los directores nacionales y con una nueva estructura en los mandos de jefatura departamental y metropolitana, que solo eran 2, pero nosotros acabamos de crear y diseñar 17 estructuras metropolitanas más. La gestión policial y la gestión de la violencia y criminalidad a nivel nacional pasó de 20 unidades a 37, potenciar algunas estrategias nuestras. Y estos últimos que yo les estoy mencionando, apenas asumieron esos cargos hace 10 días, en materia de homicidio, ojo, solamente en materia de homicidio, ha bajado. Vamos a esperar que en las próximas semanas y próximos meses esta estrategia se vaya consolidando. Recuerde, venimos
de una estrategia de seguridad de 12 años y la estamos cambiando totalmente, pero apenas llevamos un mes. Entonces, esto debe ser sostenido. Estas palabras no van a llenar a las personas que perdió a un ser querido por producto de la violencia. Estas palabras tampoco van a llenar a nadie, a un empresario o a un dueño de una pulpería que esté sufriendo la problemática de la extorsión. Pero en esta estrategia donde estamos recuperando el Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Nacional va a tomar el control de los centros penales, obviamente va a haber un rompimiento de esas extorsiones que se realizan en este momento desde las cárceles. Las llamadas son desde las cárceles, con teléfonos celulares, con teléfonos satelitales, y no está controlado. Entonces, es un proceso difícil que va a ser largo y sostenible. ¿Cómo volver la Policía Nacional una policía comunitaria? Per se somos una policía comunitaria. Lo que pasa es que cuando le estamos mencionando inclusive que hay ciertos aspectos de la ley donde nos ataban y maniataban, sí perdíamos, digamos, ese contacto que por naturaleza la Policía Nacional debe de tener, porque una Policía Nacional es en sí comunitaria. La percepción de la Policía Nacional en las grandes ciudades jamás va a ser igual a la percepción en los pueblos, porque en los pueblos hay una cercanía mucho más estrecha a la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, está delimitado ya en el plan estratégico de nación, el plan de gobierno de nuestra presidenta, de una policía comunitaria. Ese es uno. Dos, nuestros proyectos estratégicos institucionales y nuestros proyectos operativos normales están siendo adecuados para garantizar ese proceso. Tres, vamos a un proceso ambicioso de capacitación donde los organismos cooperantes de países amigos tienen una visión, tienen un papel muy importante, porque un país pobre como nuestro no tiene muchísimos recursos. Generalmente, cuando ustedes miran el gran monto de presupuesto de la Policía Nacional, un 90% se va en sueldos y salarios. Queda muy poco para la inversión y para el equipamiento. Por eso hubo una tasa de seguridad, pero con esa tasa de seguridad se drenaba fondos que jamás llegaban a la Secretaría de Seguridad, de hecho era la menos beneficiada. Entonces, vamos a un proceso ambicioso de capacitación de nuestros funcionarios y funcionarias policiales en el principio de filosofía comunitaria. De hecho, tenemos nosotros el modelo nacional de servicio de policía comunitaria. Entonces, lo que vamos a hacer es potenciar lo que tenemos y en realidad que vaya más allá de un checklist, porque usted va con un checklist, encuentra varias cosas que esta institución las tiene, varios aspectos, pero en la práctica no es así. Entonces, esa es nuestra función. ¿Qué apoyo espera recibir de Estados Unidos? Fíjese que a nivel político muy poco lo que podemos decir. Lo que sí, todos debemos de entender que la designación de una embajadora en este país, después de tantos años que no teníamos, es un espaldarazo a la nueva administración política del país. Con Estados Unidos siempre hemos tenido muy buena relación como institución policial y ellos cooperan con sus agencias federales, el FBI, DEA, CBP, en materia de equipamiento y de capacitación, perdón. Y es una historia de muchos años, que en los últimos años también se había descompuesto algo. Entonces estamos recomponiendo, estamos repotenciando, estamos alineando ciertos objetivos estratégicos para que esta cooperación bilateral tenga un mejor resultado. Ellos están contentos con retomar el trabajo nuestro que se había hasta ciertos puntos debilitado y creo que vamos a trabajar muy bien. En este corto mes ha habido muchas reuniones de coordinación, ya estamos en el campo en algunos temas, nos van a ayudar mucho también en el tema de género, que es muy importante para nosotros. Entonces, creo que va a ser de mucho beneficio institucional, pero sobre todo de mucho beneficio para la sociedad hondureña. El cambio de gobierno ha significado una reconfiguración del crimen organizado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Más allá del cambio de gobierno, yo creo que hay un cambio de sistema. Hay un cambio de sistema. Este nuevo gobierno ha generado muchísima esperanza. Yo le comentaba a usted que perdimos el 35% de los funcionarios policiales y perdimos mucha experiencia. Cuando los logramos recuperar, bueno, el último año teníamos una deserción de 100 funcionarios policiales por mes.
eso nos daba más de 1000 funcionarios policiales por año. Y nosotros, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo, tenemos que formar 1000 funcionarios por año para ir creciendo, pero es imposible crecer cuando el número que formamos es el número de deserción. Enero y febrero la deserción se fue para abajo. Eso significa que hay mucha esperanza. Esa esperanza que se ve reflejada en la sociedad, se ve reflejada en el interior de la institución. Pero obviamente el crimen es una industria que produce muchísimo dinero y cuando se les enfrenta y se les ataca, se reinventa, porque hay una demanda también. Por lo tanto, no descartamos que hay una reconfiguración en el crimen organizado, pero nosotros estamos preparados para enfrentarlo. La institución en este momento está fortalecida, ha mejorado muchísimo la moral del personal, hay mucha esperanza. Tenemos muchas unidades especializadas que estaban ahí donde le digo a usted en el checklist, pero ahora, si usted se fija, el decomiso de droga ha sido exponencial. Y no significa que por Honduras circule más droga, sino que significa que estamos siendo más efectivos para el decomiso de esa droga. Estamos entrando a marzo, estamos a mediados de marzo, o sea, no tenemos la tercera parte del año y nosotros ya decomisamos la tercera parte de la droga que es decomiso del año pasado. El crimen organizado se reinventa, siempre intenta ir un paso más adelante de nosotros, pero nosotros estamos preparados para enfrentarlos y para combatirlos. ¿Qué representaba la figura de Juan Orlando Hernández para el crimen organizado en Honduras? Mire, recuerde que no había una investigación abierta aquí en el país de eso. Hay muchas cosas que se pueden decir de eso, pero como en el momento todavía está bajo nuestra custodia, hay un proceso abierto. Vamos a esperar que ese proceso se llegue hasta su final para su extradición. Esperamos que sea concedida y de ahí se podría hablar de algunos asuntos, pero la figura que yo represento podría ser utilizada en determinado momento para algunas cosas, entonces mejor no quiero referirme a ese tema.